Hola y bienvenidos. Hoy platicaremos de varias cosas sobre el genio, Dimash, de los Dears, y reaccionarios o reaccionadores. Como dirán en la última cena, ¿seré yo maestro? ¿Uno de ellos? ¡Comenzamos! Gracias por estar en el canal. Para quienes ya han entrado, gracias por repetir. Y para quienes no, sean más que bienvenidos. Antes de cualquier cosa, hagan clic en suscríbete y a la campanita para que sepan cuando hay algo nuevo aquí en el canal. Así como no se les olvide comentar lo que piensan sobre el video. Si es que quieren, claro. Titulé este video como Dimasiado contento porque a raíz del primer video sobre Dimash se ha generado un fervor muy peculiar en torno a este genio en el canal. Pero no me sorprende, porque ya había visto reacciones de las y los Dears en todo el mundo, pero sobre todo en esta plataforma, con los reaccionarios o reaccionadores. Lo digo de estas dos formas porque hay muchos que por el hecho de que un video de Dimash aparezca en su canal, crezca el número de suscriptores y se sienten con el derecho de mostrar cosas ridículas, como poner a competir a Dimash con otros grandes intérpretes. La competencia es interesante, siempre que sea hecha desde el punto de vista del público y sus preferencias, pero abrir una competencia y dar tu opinión personal no es adecuado. No se debe generar una expectativa falsa al intentar hacernos creer que hay una real competencia entre gente talentosa, como esos videos donde ponen a los jueces de Donde sea Got Talent, cuando sabemos que Dimash no ha ido a ningún programa de ellos. Ha aparecido en otros realities, pero no en ese. La sola presencia de Dimash en algún sitio es signo de preferencia, pero no hay necesidad de engañar a nadie. Decir que ha habido algún truco para ayudarlo con su voz es infundado. Cuestionar que si todo es falsete es igual. Hablar de que si sus tonos agudos son todos de ópera también es falso. Hay reacciones de rockeros y metaleros que dicen que su voz abierta en tono natural es súper utilizada en el rock, lo que no se lleva con la ópera. Dimash decidió hacer una carrera múltiple, sin ajustarse a las reglas estrictas de la ópera ni la vida disipada del mundo rock pop. El rango de Dimash es grandísimo, es, como dicen los de habla inglesa, insane, que no quiere decir enfermo, sino no normal. Pero es importante conocer cómo se fue dando todo, y es que lo que pasó con él, según los que dicen los que saben más que yo, es que él tenía una tesitura de soprano, como muchos niños, antes de que la voz les cambie. Pero cuando fue apareciendo ese cambio, le dieron un correcto entrenamiento a su voz grave. Esa fue la que intentaron perfeccionar, y con ese método abrieron su rango de manera espectacular. La profunda devoción y respeto por la carrera se nota por su amor a su país y la devoción por sus padres y ancestros. Ha sabido manejarse muy acertadamente entre la prensa, sobre todo la prensa amarillista, la que le gusta el escándalo porque no saben más que vivir de esa manera. Necesitamos promover más a nuestro genio, pero no pelearnos con nadie por el gusto preferencial que pueda tener por alguno que otro cantante o grupo talentoso. Ya lo decía Juan Gabriel. Pero, ¿qué necesidad? Claro que él lo decía más bonito. Hay gente reaccionando a Dimash que hace lo mismo dando su opinión real hacia otros talentos. No se dejan llevar por la gran sabiduría que tienen, ni dejan sus conclusiones más allá de lo que experimentaron oyendo. Esos son muy valiosos. No comparan, porque no deben hacerlo. Tienen recursos suficientes por su experiencia y capacidad para no tener que comparar si no hay, volvamos a lo mismo, necesidad. Existen el mismo Vitas, Pentatonix, Lara Fabian y tantos
tantos más de todos los rincones de la tierra. No hay que despreciarlos, ni mucho menos menospreciarlos. Son talentos que enriquecen el entorno cultural del mundo. Y este ha sido el video de hoy. No hay mucho reaccionando a Dimash, pero sentía la urgente necesidad de hablar de esto. Ver al genio es sencillo en YouTube. Hay de todo acá, pero no siempre se encuentra uno a los mejores opinando. Muchos dicen insane, de otro mundo, de no creerse, antinatural, arreglado, asistido, modificado, talentoso, genio, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, para mí, es único, y un ser humano en toda la extensión de la palabra. Así como a muchos de los y las Dears del mundo, nuestro ángel que bajó a la tierra lo hizo para deleitarnos. Sean felices, que no cuesta mucho, y nos vemos en el otro.